Julio Cortázar. Queremos tanto a Glenda. En aquel entonces era difícil saberlo. Uno va al cine o al teatro y vive su noche sin pensar en los que ya han cumplido la misma ceremonia, eligiendo el lugar y la hora, vistiéndose y telefoneando, y fila 11 o 5, la sombra y la música, la tierra de nadie y de todos, allí donde todos son nadie. El hombre o la mujer en su butaca, acaso una palabra para excusarse por llegar tarde, un comentario a media voz que alguien recoge o ignora. Casi siempre el silencio, las miradas vertiéndose en la escena o en la pantalla, huyendo de lo contiguo, de lo de este lado. Realmente era difícil saber, por encima de la publicidad, de las colas interminables, de los carteles y las críticas, que éramos tantos los que queríamos a Glenda. Llevo 3 o 4 años y sería aventurado afirmar que el núcleo se formó a partir de Irazusta o de Diana Rivero. Ellos mismos ignoraban cómo en algún momento, en las copas con los amigos después del cine, se dijeron o se callaron cosas que bruscamente habrían de crear la alianza, lo que después todos llamaríamos el núcleo y los más jóvenes, el club. Del club no tenía nada, simplemente queríamos a Glenda Garson y eso bastaba para recortarnos de los que solamente la admiraban. Al igual que ellos, también nosotros admirábamos a Glenda y además a Anouk, a Marilina, a Annie, a Silvana y, ¿por qué no?, a Marcelo, a Yves, a Vittorio y a Dirk. Pero solamente nosotros queríamos tanto a Glenda y el núcleo se definió por eso, y desde eso era algo que solo nosotros sabíamos y confiábamos a aquellos que a lo largo de las charlas habían ido mostrando poco a poco que también querían a Glenda. A partir de Diana o Irazusta, el núcleo se fue dilatando lentamente. El año de El fuego de la nieve debíamos ser apenas 6 o 7. Cuando estrenaron El uso de la elegancia, el núcleo se amplió y sentimos que crecía casi insoportablemente y que estábamos amenazados de imitación snob o de sentimentalismo estacional. Los primeros, Irazusta y Diana, y 2 o 3 más, decidimos cerrar filas, no admitir sin pruebas, sin el examen disimulado por los whiskies y los alardes de erudición. Tan de Buenos Aires, tan de Londres y de México, esos exámenes de medianoche. Ahora del estreno de Los frágiles retornos, nos fue preciso admitir, melancólicamente triunfantes, que éramos muchos los que queríamos a Glenda. Los reencuentros en los cines, las miradas a la salida, ese aire como perdido de las mujeres y el dolido silencio de los hombres, nos mostraban mejor que una insignia o un santo y seña. Mecánicas no investigables nos llevaron a un mismo café del centro. Las mesas aisladas empezaron a acercarse. Hubo la grácil costumbre de pedir el mismo cóctel para dejar de lado toda escaramuza inútil y mirarnos por fin en los ojos, allí donde todavía alentaba la última imagen de Glenda en la última escena de la última película.
20, acaso 30. Nunca supimos cuántos llegamos a ser, porque a veces Glenda duraba meses en una sala o estaba al mismo tiempo en dos o cuatro. Y hubo además ese momento excepcional en que apareció en escena para representar a la joven asesina de los delirantes. Y su éxito rompió los diques y creó entusiasmos momentáneos que jamás aceptamos. Ya para entonces nos conocíamos. Muchos nos visitábamos para hablar de Glenda. Desde un principio, Irazusta parecía ejercer un mandato tácito que nunca había reclamado. Y Diana Rivero jugaba su lento ajedrez de confirmaciones y rechazos que nos aseguraba una autenticidad total, sin riesgo de infiltrados o de tilingos. Lo que había empezado como asociación libre alcanzaba ahora una estructura de clan. Y a las livianas interrogaciones del principio se sucedían las preguntas concretas, la secuencia del tropezón en el uso de la elegancia, la réplica final de El fuego de la nieve, la segunda escena erótica de Los frágiles retornos. Queríamos tanto a Glenda que no podíamos tolerar a los advenedizos, a las tumultuosas lesbianas, a los eruditos de la estética. Incluso nunca sabremos cómo se dio por sentado. Queríamos el café los viernes cuando en el centro pasaran una película de Glenda y que en los reestrenos en cines de barrio dejaríamos correr una semana antes de reunirnos para darles a todos el tiempo necesario. Como en un reglamento riguroso las obligaciones se definían sin equívoco, no acatarlas hubiera sido provocar la sonrisa despectiva de Irazusta o esa mirada amablemente horrible con que Diana Rivero denunciaba la traición y el castigo. En ese entonces las reuniones eran solamente Glenda, su deslumbrante ubicuidad en cada uno de nosotros. Y no sabíamos de discrepancias o reparos. Solo poco a poco, al principio con un sentimiento de culpa. Algunos se atrevieron a deslizar críticas parciales. El desconcierto o la decepción frente a una secuencia menos feliz. Las caídas en lo convencional o lo previsible. Sabíamos que Glenda no era responsable de los desfallecimientos que enturbiaban por momentos la espléndida cristalería de El látigo, o el final de Nunca se sabe por qué. Conocíamos otros trabajos de sus directores, el origen de las tramas y los guiones. Con ellos éramos implacables, porque empezábamos a sentir que nuestro cariño por Glenda iba más allá del mero territorio artístico y que sólo ella se salvaba de lo que imperfectamente hacían los demás. Diana fue la primera en hablar de misión. Lo hizo con su manera tangencial de no afirmar lo que de veras contaba para ella. Y le vimos una alegría de whisky doble, de sonrisa saciada, cuando admitimos llanamente que era cierto, que no podíamos quedarnos solamente en eso, el cine y el café, y quererla tanto a Glenda. Tampoco entonces se dijeron palabras claras. No nos eran necesarias. Solo contaba la felicidad de Glenda en cada uno de nosotros. Y esa felicidad solo podía venir de la perfección. De golpe, los errores, las carencias, se nos volvieron insoportables. No podíamos aceptar que nunca se sabe por qué terminaría así, o que el fuego de la nieve incluyera la infame secuencia de la partida de póker, en la que Glenda no actuaba, pero que, de alguna manera, la manchaba como un vómito, en ese gesto de Nancy Phillips y la llegada inadmisible del hijo arrepentido. Como casi siempre, a Irazusta le tocó definir, por lo claro, la misión que nos esperaba. Y esa noche volvimos a nuestras casas,
como aplastados por la responsabilidad que acabábamos de reconocer y asumir. Y a la vez, entreviendo la felicidad de un futuro sin tacha, de Glenda sin torpezas ni traiciones. Instintivamente el núcleo cerró filas. La tarea no admitía una pluralidad borrosa. Irazusta habló del laboratorio cuando ya estaba instalado en una quinta de Recife de Lobos. Dividimos ecuánimemente las tareas entre los que deberían procurarse la totalidad de las copias de Los frágiles retornos, elegida por su relativamente escasa imperfección. A nadie se le hubiera ocurrido plantearse problemas de dinero. Irazusta había sido socio de Howard Hughes en el negocio de las minas de estaño de Pichincha. Un mecanismo extremadamente simple nos ponía en las manos el poder necesario, los jets y las alianzas y las coimas. Ni siquiera tuvimos una oficina. La computadora de Hagar Loss programó las tareas y las etapas. 2 meses después de la frase de Diana Rivero, el laboratorio estuvo en condiciones de sustituir, en Los frágiles retornos, la secuencia ineficaz de los pájaros por otra que devolvía a Glenda el ritmo perfecto y el exacto sentido de su acción dramática. La película tenía ya algunos años y su reposición en los circuitos internacionales no provocó la menor sorpresa. La memoria juega con sus depositarios y les hace aceptar sus propias permutaciones y variantes. Quizá la misma Glenda no hubiera percibido el cambio. Y sí, porque eso lo percibimos todos, la maravilla de una perfecta coincidencia con un recuerdo lavado de escorias, exactamente idéntico al deseo. La misión se cumplía sin sosiego. Apenas asegurada la eficacia del laboratorio, completamos el rescate del fuego de la nieve y el prisma. Las otras películas entraron en proceso con el ritmo exactamente previsto por el personal de Hagar Loss y del laboratorio. Tuvimos problemas con el uso de la elegancia, porque gente de los Emiratos Petroleros guardaba copias para su goce personal, y fueron necesarias maniobras y concursos excepcionales para robarlas. No tenemos por qué usar otra palabra, y sustituirlas sin que los usuarios lo advirtieran. El laboratorio trabajaba en un nivel de perfección que en un comienzo nos había parecido inalcanzable, aunque no nos atreveríamos a decírselo a Irazusta. Curiosamente, la más dubitativa había sido Diana, pero cuando Irazusta nos mostró, nunca se sabe por qué, y vimos el verdadero final, vimos a Glenda, que en lugar de volver a casa de Romano, enfilaba su auto hacia el farallón y nos destrozaba con su espléndida, necesaria caída en el torrente. Supimos que la perfección podía ser de este mundo y que ahora era de Glenda para siempre, de Glenda para nosotros para siempre. Lo más difícil estaba, desde luego, en decidir los cambios, los cortes, las modificaciones de montaje y de ritmo. Nuestras distintas maneras de sentir a Glenda provocaban duros enfrentamientos, que sólo se aplacaban después de largos análisis y en algunos casos por imposición de una mayoría en el núcleo. Pero aunque algunos, derrotados, asistiéramos a la nueva versión con la amargura de que no se adecuara del todo a nuestros sueños, creo que a nadie le decepcionó el trabajo realizado. Queríamos tanto a Glenda que los resultados eran siempre justificables, muchas veces más allá de lo previsto. Incluso hubo pocas alarmas. La carta de un lector del infaltable Times, asombrándose de que 3 secuencias de
El fuego de la nieve se dieran en un orden que quería recordar diferente, y también un artículo del crítico de La Opinión que protestaba por un supuesto corte en El Prisma, imaginándose razones de mojigatería burocrática. En todos los casos se tomaron rápidas disposiciones para evitar posibles secuelas. No costó mucho. La gente es frívola y olvida o acepta o está a la caza de lo nuevo. El mundo del cine es fugitivo como la actualidad histórica, salvo para los que queremos tanto a Glenda. Más peligrosas en el fondo eran las polémicas en el núcleo, el riesgo de un cisma o de una diáspora. Aunque nos sentíamos más que nunca unidos por la misión, hubo alguna noche en que se alzaron voces analíticas, contagiadas de filosofía política, que en pleno trabajo se planteaban problemas morales. Se preguntaban si no estaríamos entregándonos a una galería de espejos onanistas, a esculpir insensatamente una locura barroca en un colmillo de marfil o en un grano de arroz. No era fácil darle la espalda, porque el núcleo solo había podido cumplir la obra como un corazón o un avión cumple la suya, ritmando una coherencia perfecta. No era fácil escuchar una crítica que nos acusaba de escapismo, que sospechaba un derroche de fuerzas desviadas de una realidad más apremiante, más necesitada de concurso en los tiempos que vivíamos. Y sin embargo, no fue necesario aplastar secamente una herejía apenas esbozada. Incluso sus protagonistas se limitaban a un reparto parcial. Ellos y nosotros queríamos tanto a Glenda que por encima y más allá de las discrepancias éticas o históricas imperaba el sentimiento que siempre nos uniría. La certidumbre de que el perfeccionamiento de Glenda nos perfeccionaba y perfeccionaba el mundo. Tuvimos incluso la espléndida recompensa de que uno de los filósofos restableciera el equilibrio después de superar ese periodo de escrúpulos inanes. De su boca escuchamos que toda obra parcial es también historia, que algo tan inmenso como la invención de la imprenta había nacido del más individual y parcelado de los deseos, el de repetir y perpetuar un nombre de mujer. Llegamos así al día en que tuvimos las pruebas de que la imagen de Glenda se proyectaba ahora sin la más leve flaqueza. Las pantallas del mundo la vertían tal como ella misma. Estábamos seguros, hubiera querido ser vertida, y quizá por eso no nos asombró demasiado enterarnos por la prensa de que acababa de anunciar su retiro del cine y del teatro. La involuntaria, maravillosa contribución de Glenda a nuestra obra no podía ser coincidencia ni milagro. Simplemente algo en ella había acatado, sin saberlo, nuestro anónimo cariño. Del fondo de su ser venía la única respuesta que podía darnos, el acto de amor que nos abarcaba en una entrega última, esa que los profanos sólo entenderían como ausencia. Vivimos la felicidad del séptimo día, del descanso después de la creación. Ahora podíamos ver cada obra de Glenda sin la agazapada amenaza de un mañana nuevamente plagado de errores y torpezas. Ahora nos reuníamos con una liviandad de ángeles o de pájaros, en un presente absoluto que acaso se parecía a la eternidad. Sí, pero un poeta había dicho, bajo los mismos cielos de Glenda, que la eternidad está enamorada de las obras del tiempo, y le tocó a Diana saberlo y darnos la noticia un año más tarde. Usual y humano, Glenda anunciaba su retorno a la pantalla. Las razones de siempre, la frustración del profesional con las manos vacías,
un personaje a la medida, un rodaje inminente. Nadie olvidaría esa noche en el café, justamente después de haber visto el uso de la elegancia que volvía a las salas del centro. Casi no fue necesario que Irazusta dijera lo que todos vivíamos como una amarga saliva de injusticia y rebeldía. Queríamos tanto a Glenda que nuestro desánimo no la alcanzaba. ¿Qué culpa tenía ella de ser actriz y de ser Glenda? El horror estaba en la máquina rota, en la realidad de cifras y prestigios y Oscar entrando como una fisura solapada en la esfera de nuestro cielo tan duramente ganado. Cuando Diana apoyó la mano en el brazo de Irazusta y dijo: sí, es lo único que queda por hacer. Hablaba por todos, sin necesidad de consultarnos. Nunca el núcleo tuvo una fuerza tan terrible. Nunca necesitó menos palabras para ponerla en marcha. Nos separamos deshechos, viviendo ya lo que habría de ocurrir en la fecha que solo uno de nosotros conocería por adelantado. Estábamos seguros de no volver a encontrarnos en el café, de que cada uno escondería desde ahora la solitaria perfección de nuestro reino. Sabíamos que Irazusta iba a hacer lo necesario. Nada más simple para alguien como él. Ni siquiera nos despedimos, como de costumbre, con la liviana seguridad de volver a encontrarnos después del cine. Alguna noche de Los frágiles retornos o de El látigo. Fue más bien un darse la espalda, pretextar que era tarde, que había que irse. Salimos separados, cada uno llevándose su deseo de olvidar hasta que todo estuviera consumado, y sabiendo que no sería así, que aún nos faltaría abrir alguna mañana el diario y leer la noticia, las estúpidas frases de la consternación profesional. Nunca hablaríamos de eso con nadie. Nos evitaríamos cortésmente en las salas y en la calle. Sería la única manera de que el núcleo conservara su fidelidad, que guardara en el silencio la obra cumplida. Queríamos tanto a Glenda, que le ofreceríamos una última perfección inviolable. En la altura intangible donde la habíamos exaltado, la preservaríamos de la caída. Sus fieles podrían seguir adorándola sin mengua. No se baja vivo de una cruz. Julio Cortázar, 1914-1984. Uno de los escritores más importantes e influyentes del siglo XX. Escribió una gran cantidad de relatos que se han convertido en claros referentes del género. Algunos de ellos se encuentran en Queremos tanto a Glenda, un volumen de piezas maestras en el que la realidad y la ficción se confunden. En palabras del propio Julio, dice: el relato es muy simple. Los amigos quieren tanto a Glenda que no pueden tolerar el escándalo de que algunas de sus películas estén por debajo de la perfección que todo gran amor postula y necesita, y que la mediocridad de ciertos directores enturbie lo que sin duda usted había buscado mientras las filmaba. Así pues, Julio Cortázar fue un maravilloso cultivador de cuentos. Nos emocionó con Rayuela y nos enseñó, por encima de todo, a entender que la vida cotidiana también tenía ese lado especial, mágico e imprevisible. Pocas voces dentro de la literatura hispanoamericana emergieron con tanta fuerza para inspirar a generaciones enteras como este gran narrador de la historia de la literatura. Hoy día el nombre de Cortázar sigue viéndose como uno de los innovadores más notables
en el arte de la escritura. A pesar de que muy a menudo se diga aquello de que en materia de narrativa resulta muy difícil aportar algo nuevo, el maestro argentino sí lo consiguió. Fue un artista renombrado a la hora de dar forma al relato corto, dotado de una exquisita prosa poética. Además, a través de su estilo, a menudo surrealista, pudo traernos las luces y las sombras de nuestra cotidianidad, con esos aspectos más crudos y también los más inspiradores. Su bibliografía es inmensa. Nos legó numerosos relatos, novelas, ensayos, poesía, teatro. Con él se dio un paso más allá en el campo literario y nos dejó a su vez la estela de un hombre que fue firme en todo momento con sus ideales. Julio Cortázar llegó incluso a optar por la nacionalidad francesa en protesta por el gobierno militar de su país, Argentina.